Mis hermanos, Dios me los bendiga. El día de hoy, ¿verdad? Queremos compartirles otro video. Estoy aquí con mi preciosa hija, que está aquí a mi lado. Mi nombre es Gabriela. Hola. Mi bebé preciosa. Entonces tenemos un tema el día de hoy que esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Que de hecho ella lo escogió el tema, ¿verdad? Que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el tema, mami? El pecado. El pecado. Entonces tenemos 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado, mamá? El pecado es desobedecer a Dios y romper la ley de Dios. Es romper la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios. Entonces, vamos a la Biblia, ¿verdad? En el libro de Primera de Juan 3:4, en la traducción lenguaje actual, podemos ver que la palabra de Dios dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Y tenemos un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo que vamos a hablar hoy? Adán y Eva. Ajá, ¿y qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Pues pecaron porque Dios les dijo que podían comer de todos los árboles menos del árbol del bien y mal, y comieron del árbol del bien y mal. Del árbol del bien y el mal, del conocimiento. Entonces vemos claramente que desobedecieron a Dios y pecaron. O sea que desobedecer a Dios es pecado, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son los Los pecados? pecados son mentir, matar, emborracharse, fumar, mentir, Robar, robar. el chisme es pecado, ¿verdad? El rencor, el odio, todas esas cosas, ¿verdad? Son muchos los pecados. Todo lo que no agrada a Dios, todo lo que aborrece a Dios y todo lo que va en contra de Dios. Entonces tenemos la tercera pregunta. ¿Qué pasa cuando practicamos el pecado, no? Nos condenamos y nos separamos de Dios y nos enfermamos la alma y el cuerpo. Pero no todas las enfermedades son Por el pecado. por el pecado. Pero sí muchas, ¿verdad? Ujú. Como por ejemplo la gente que se emborracha, aunque toman mucho, se afectan los órganos del cuerpo, ¿verdad? Y los que fuman, los que se endrogan, o podemos ver que hay enfermedades que sí las ocasiona el pecado. Entonces, vamos a hablar ahora vamos a compartir con ustedes Romanos 6:23 para hablar de por qué nos separa de Dios el pecado. Dice Romanos 6:23, nueva traducción viviente, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso quiere decir, Nana, que cuando nosotros pecamos, no es que nos morimos cuando pecamos, ¿verdad? No. Pero entonces cuando te dicen muerte se está refiriendo que hay una separación, ¿verdad? Que nos separa de Dios por la eternidad. Eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Entonces, en Juan 3:19, nueva versión internacional, cuando dice que nos condena, es porque aquí nos puede explicar este versículo. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, eran malos. Eso quiere decir, Nana, que cuando Jesús vino, que es la luz, vino al mundo, los hombres amaron más el pecado, las tinieblas que la luz. Y por eso dice que esta es la condenación, o sea que nosotros mismos nos condenamos, ¿verdad, Nanita? Entonces, vamos a la última pregunta, ¿verdad, mami? Ok, vamos a la pregunta número 4, que dice, ¿qué pasa cuando nos arrepentimos y dejamos de practicar el pecado? ¿Qué es lo que pasa, Nana, cuando Ah, ah, ah. Dios Pues nos da? Dios nos da promesas y bendiciones. ¿Verdad que sí? Se hacen reales en nuestra vida, se manifiestan en nuestra vida esas promesas y esas bendiciones, ¿verdad? Tú tenías dos promesas que querías compartir, ¿verdad, mi amor? La primera es ¿cuál? No hay hijo de Dios. No hay hijo de Dios ni su familia. No hay hijo de Dios, ¿qué? No hay hijo de Dios Desamparado. desamparado ni su familia que le falte pan. Eso lo vemos en Salmo 37:25, ¿verdad? No hay justo desamparado, ni su simiente que le falte pan. Y hay otra que es el del ángel de Jehová. El ángel de Jehová está alrededor que que temen y los cuida. Eso lo podemos ver en Salmo 34:7, ¿verdad? Esas son unas de las promesas de Dios. Y hay una promesa que es la más importante.
¿Cuál es esa promesa, Nana? Vida eterna. Vida eterna, ¿verdad? Eso lo vimos ahora, cuando leí en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, esa vida eterna es poder vivir con el Señor en la eternidad, ¿verdad, Nana? Porque hay dos lugares, ¿verdad? Hay un lugar. El cielo y el cielo. Y entonces el Señor nos promete a nosotros el cielo cuando nos entregamos a Él, recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos arrepentimos y dejamos de practicar el pecado, ¿verdad? Y entonces hay un lugar de condenación, ¿verdad? De sufrimiento. Y entonces por eso es que hay la importancia, ¿verdad? De arrepentirnos y dejar de practicar el pecado. Tenemos también, quería compartirles en Mateo 6:33, cuando dice de las bendiciones de Dios, Jesucristo dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Esto quiere decir que cuando buscamos primeramente a Dios, ¿qué es lo que pasa, Nana? Él nos da ¿qué? Él nos da promesa Y bendiciones. O sea, todo lo que necesitamos. Porque ¿cuáles son las bendiciones? Que tú tienes la comida, la cama, el televisor, la casa, el teléfono, el carro, la ropa, todas esas bendiciones, todas esas bendiciones nos da el Señor cuando lo buscamos, ¿verdad? Y cuando nos arrepentimos y dejamos esa vida de pecado, ¿verdad que sí, Nanita? Pues eso era todo, ¿verdad, Nana? Esperamos que este video sea de bendición para sus vidas. Queremos orar, ¿verdad? Antes de cerrar este video, queremos hacer una oración. Nana, ¿tú quieres orar? Darle gracias a Dios. Ok, Nana, vamos a orar entonces. Gracias, Dios, por dejarnos hacer este video. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, de poder ministrar, Señor, de poder llegar a muchas personas por este medio, Señor. Te damos gracias y te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú, Señor, trayendo esa convicción de pecado, que seas tú tocando los corazones, Espíritu Santo, y trayendo arrepentimiento a los corazones, para que aquellas personas que vean este video, Señor, dejen el pecado, Señor, que abran su corazón, Señor, te acepten como su Señor y Salvador, entreguen sus vidas a ti, Señor, se pongan en tus manos, Señor, para que puedan, Señor, tener una vida en victoria, para que sus cadenas, ataduras, todo ese pecado que pueda haber en ellos, Señor, salga, Señor, de sus cuerpos, de sus almas, de sus vidas, Señor, y puedan ser libres, Señor, porque tú, Señor, nos haces libres, tú nos haces nuevas criaturas, Señor, y en el nombre de Jesús yo lo declaro, Padre, que en esta hora, Señor, tú tocas, Señor, los corazones, Señor, y transforma las vidas, Padre Santo, por el poder del Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Nos despedimos. Bye. Adiós. Dios los bendiga. Bye. Adiós. Bendiciones.